Hechos de los Apóstoles, aunque bien se ha señalado que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Pero vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Voy a dar lectura al versículo 29 y 30. Y dice así la poderosa palabra del Señor tu Dios. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, muchos hablan de David como rey, pero poco se habla de David como profeta. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. Vamos a parar ahí el día de hoy. Esa ha sido la lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 29 y 30. Este par de versículos que he leído para ustedes son un pequeño fragmento del sermón que fue predicado por Pedro en Pentecostés. ¿Usted se acuerda de esa ocasión? El Señor Jesucristo fue crucificado el día 14 del primer mes del calendario judío. Esa tarde cuando el Cordero de Pascua era sacrificado. Fue muerto el día viernes, el día sábado permaneció sepultado y el domingo, el día 16 de Nisan, que es el primer día del primer mes del calendario judío, el Señor Jesucristo resucitó. Y no es coincidencia que el Señor Jesucristo haya sido muerto, sacrificado, el mismo día que el Cordero Pascual era sacrificado y resucitado el mismo día que se celebraba la fiesta de las primicias. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo es primicia de los que han resucitado. Bien, entonces, después de esa fiesta de las primicias, después de 50 días, los judíos celebran su fiesta de Pentecostés. En ese día de Pentecostés, los apóstoles y discípulos estaban reunidos en el aposento alto, orando al Señor fervientemente, cuando de repente entra algo como un estruendo, un viento al lugar donde ellos estaban orando. El Espíritu Santo desciende sobre ellos, ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas las maravillas de Dios al pueblo. Entonces todos los que estaban presentes dijeron: hoy están hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma. Paréntesis, las lenguas son idiomas comprensibles. Cierre paréntesis. Entonces los apóstoles y discípulos estaban hablando ahí las maravillas de Dios. Pero un apóstol que cada vez que abría la boca se equivocaba, abrió la boca en esta ocasión. Pero no se equivocó. Se puso en pie y emitió el primer sermón de la iglesia cristiana. Ese primer sermón es un ejemplo para todos los predicadores de todos los años y siglos que ha avanzado la iglesia cristiana. Porque es un sermón delicioso en cuanto a la palabra de Dios. Es rico en profecía bíblica. Es rico en historia bíblica, es rico en teología, es rico en doctrina y es un sermón completamente cristocéntrico. Algunos dicen: hermano, cuando usted predique, no predique tanta doctrina, no predique palabra tan sólida, porque eso no pega. Bueno, así fue el primer sermón de la iglesia cristiana y yo espero que así sean los sermones de la iglesia cristiana. Bien. Similares al sermón que predicó Pedro en esa hermosa oportunidad. Ahora, este sermón es predicado por el apóstol Pedro, un judío que estaba en Jerusalén, rodeado de judíos celebrando una fiesta judía. Por tanto, el primer sermón de la era cristiana es un sermón obviamente predicado desde una perspectiva judía para judíos. Es decir, Pedro presenta al Señor Jesucristo como el Mesías que había sido anunciado y que había sido enviado por Dios al mundo para reinar. Recordemos que los judíos siempre han esperado a su Mesías.
E incluso los que no aceptan al Señor Jesucristo como Mesías, hasta el día de hoy esperan que el Mesías venga. Porque está anunciado en las Escrituras que el Mesías iba a traer el reino de Dios y que iba a restaurar el reino a Israel. Por eso cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos pensaron que el Señor Jesucristo en ese momento iba a instaurar nuevamente el reino, se iba a levantar el trono de David y Él iba a reinar sobre el mundo entero. Pero el Señor Jesucristo, parafraseando, les dijo: aún no. Todavía no es tiempo. Hechos capítulo 1, versículo 7. Bien. Entonces Pedro presenta a Cristo en esa perspectiva. Ahora, el tema central de la predicación de Pedro es Cristo y su reinado. Sin embargo, de una forma discreta, el apóstol Pedro presenta la encarnación del Señor Jesucristo. Usted se preguntará, hermano pastor, si Pedro está hablando de Cristo como el Mesías reinante o el que va a reinar, ¿por qué habla de la encarnación de Cristo? ¿Qué tiene que ver esta predicación con la predicación de hoy y puntualmente con Navidad, que es el norte al cual apuntan los sermones del mes de diciembre, por lo menos en IBM Chihuayante? ¿Qué tiene que ver? Le voy a decir. Si no hay encarnación del Señor Jesucristo, no hay nacimiento de Cristo. Obvio. Si no hay nacimiento de Cristo, no hay ministerio público del Señor Jesucristo en la tierra. Si no hay ministerio público del Señor Jesucristo en la tierra, no hay crucifixión, no hay sacrificio expiatorio. Sin sacrificio, no hay muerte. Sin muerte, no hay resurrección. Sin resurrección, no hay ascensión. Si no hay ascensión, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Si no hay derramamiento del Espíritu Santo, no hay iglesia. Y si no hay iglesia, no hay reino. Así que Pedro tiene que hablar de la encarnación de Cristo, porque está todo interconectado. Y está todo relacionado en el plan y en el desarrollo de lo que Dios ha establecido. Bien, entonces el apóstol Pedro hace una mención discreta pero necesaria a la encarnación del Señor Jesucristo. Por eso dice que con juramento Dios le había jurado ¿a quién? A David, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach o Mesías, en griego Cristo. Bien. Entonces eso es lo que declara Pedro en esta oportunidad. En su mención a la encarnación, el apóstol Pedro alude, y me encanta esto de la palabra de Dios, que está expuesta ordenadamente. Alude principalmente a 3 puntos, específicamente. A la preexistencia de Cristo, alude al contexto en el cual nació el Señor Jesucristo y al propósito de la encarnación de Cristo en cuanto a su reinado. Aunque ya vimos otros propósitos de los cuales habló Juan. Bien, entonces, en cuanto a la preexistencia de Cristo, hermano pastor, por favor, no empiece con las palabras complicadas, que me pierdo. ¿Qué es eso de preexistencia? Bueno, yo creo que la misma palabra lo dice. Una existencia previa. El Señor Jesucristo existió, o más bien existe desde siempre, siempre y para siempre. Es decir, antes que el Señor Jesucristo fuese concebido en el vientre de María Virgen, Él ya existía porque Él es Dios eterno. Bien, el Señor Jesucristo aquí en la tierra fue totalmente hombre, pero también fue totalmente Dios. Y esa característica que lo diferencia infinitamente de nosotros los seres humanos normales es que Él es preexistente. Hay diferentes filosofías y religiones que plantean que usted y yo fuimos preexistentes. La filosofía platónica planteaba que todos nosotros existíamos previamente en el mundo de las ideas y éramos todos perfectos, hermosísimos. O sea que el pastor que usted ve con todos los defectos que usted me encuentra cuando yo predico, no, este pastor en el mundo de las ideas, según la filosofía platónica, era hermosísimo y perfecto. Entonces algo sucedió
llegué a este mundo corrompido en mi carne. Eso plantea la filosofía platónica. El panteísmo, que es la corriente de pensamiento que adopta el hinduismo, dice que todo es Dios. Usted es Dios y yo soy Dios. El cielo es Dios, los árboles son Dios, las plantas es Dios. Eso es panteísmo. Entonces, como cada quien es un Dios no se puede perder. Entonces, ¿qué hace un Dios? Reencarna constantemente. Que no se pierde, todo es Dios. Y el mormonismo también plantea que el ser humano es preexistente. Todos somos hijos de un hombre que fue elevado a la condición de Dios y tuvo muchos hijos espirituales con muchas esposas, y de ahí vienen todas las personas que nacen en este mundo. Eso es lo que plantea el mormonismo. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña ninguna de estas cosas. La palabra de Dios nos habla únicamente de Jesucristo como el preexistente, es decir, que existía antes de su nacimiento, porque Él es Dios hecho carne, o Dios manifestado en carne, como escribió también el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo, el Mesías, es preexistente? En esa condición Él se reveló al rey David. Y Él se mostró a él. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne vería el Cristo, para que se sentase en su trono, ponga atención a estas dos palabras, viéndolo antes. Eso está en el versículo 31. David, estando en vida, yo no sé cómo ni cuándo, pero él recibió una revelación de parte del Mesías, mostrándose a su vida. Y en esa visión el rey David vio el sacrificio que el Señor iba a desarrollar. Por eso el Salmo 16 se escribió, porque David tuvo esta visión y comprendió lo que el Señor iba a hacer, lo que Dios, la segunda persona de la Trinidad, llevaría a cabo. Por eso escribió lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne, note esto, mi carne también reposará confiadamente. Es decir, cuando me muera, mi cuerpo va a estar tranquilo y confiado. ¿Por qué razón? Porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué es el Seol? El Sheol, el Hades. ¿Qué es? Bueno, es el lugar de los muertos, a donde hasta el día de hoy van aquellos que mueren sin Cristo. Van al Seol, a las partes más profundas de la tierra. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, aquí el rey David está escribiendo en primera persona que básicamente está diciendo esto: cuando yo muera, mi carne va a estar tranquila, porque aunque mi alma va al Seol, va al lugar de los muertos, no me vas a dejar ahí para siempre, sino que me vas a rescatar, me vas a sacar de ese lugar. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, voy a morir, mi carne va a la tumba, pero no se va a descomponer, porque mi alma no va a estar para siempre en el Seol, sino que voy a ser levantado y voy a estar a tu diestra para siempre. Ahora, cualquiera que hubiese leído este pasaje antes del nacimiento de Cristo y de su encarnación, libremente hubiese dicho: David se equivocó. Porque David escribió en primera persona hablando de su muerte y dice que no iba a haber corrupción. Y como bien dice Pedro en su discurso, el rey David murió y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces el apóstol Pedro aplica una interpretación correcta a esta profecía y dice: aquí David estaba hablando acerca del Mesías, y viéndolo antes, el rey David profetizó de lo que el Mesías iba a hacer posteriormente. Entonces, como el rey David tuvo esta revelación de la obra de que el Cristo existente iba a llevar a cabo, escribió esta profecía, así como escribió el Salmo 110, Lucas. El rey David escribió el Salmo 110, el cual dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el rey David vio en visión al Señor.
el cual decía al Señor, siéntate a mi diestra. Y yo creo que aquí todos nosotros quedamos un poco colgados. No somos los únicos. ¿Por qué razón? Porque si usted entiende la mentalidad judía, entiende que el nombre que es asignado a una persona habla no solamente de lo que los padres quisieron ponerle como nombre, sino que habla de la personalidad. El nombre de un ser alude a la esencia del ser, al comportamiento del ser, a la naturaleza del ser. Por tanto, David dice, el Señor dijo a mi Señor. Es decir, hay dos seres a los cuales el rey David está llamando Adonai. Hay dos seres a los cuales David está llamando Dios. El rey David, 1000 años más o menos antes de que Cristo se encarnara, entendía el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, los cuales son iguales en poder, en atributos, en gloria y en majestad. Fíjese, 1000 años antes de que Cristo naciera, el rey David tenía claro este misterio. 2000 años después viene gente a tocar nuestra puerta y dice, no, es que Cristo es un Dios con minúscula creado. Él no es Dios. El otro día me dijeron eso, el día viernes. Después le voy a contar un poquito más de esa experiencia. Pero 1000 años antes de que Cristo naciera, David ya entendía, porque ya lo había visto en visión, el misterio de Dios el Padre y Dios el Hijo. Entonces, el rey David tenía plena conciencia de esto. Ahora, puesto que Cristo es preexistente, el apóstol Pedro en su sermón nos declara algo que es tremendo. Dice el apóstol Pedro ahí mismo en Hechos capítulo 2, pero en el versículo 23. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice Pedro, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro está declarando aquí que Cristo es preexistente y que antes de su encarnación, de hecho, antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ya había sido apartado por su Padre para desarrollar su sacrificio expiatorio. Como bien dice el pastor Samuel Pérez Millos, antes de que Dios dijera, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. Y Dios ya tenía planificado todo el plan de redención y toda la obra que Él iba a llevar a cabo para salvarnos. Por eso, mis amados hermanos, yo no entiendo por qué razón muchas veces hay tantos hermanitos que presenten una oposición tan fuerte en contra de la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación, las cuales, aunque distintas, plantean que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió a aquellos sobre quienes iba a derramar su bendición y a aquellos a los cuales iba a salvar. Espérese un momento, hermano pastor. ¿Cómo es eso de que Dios elige? ¿Cómo es eso de que Dios predestina a los que se va a salvar? Hermano pastor, no se ponga calvinista. No es que esté leyendo sus pensamientos. Pero le voy a decir algo, hermano. Afirmar estas doctrinas no es ponerse calvinista. Sería ponerse pedrista. Porque Pedro declara estas verdades. Dice ahí primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 2, Pedro está escribiendo su salutación a los destinatarios de su carta. Y escribe lo siguiente. Versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está diciendo acá que Dios en su consejo anticipado y determinado, Él eligió a aquellos a los cuales iba a bendecir, llamándolos a la obediencia para rociarlos con la sangre de Cristo y salvarlos. Amén. Entonces, si Pedro no tiene ningún problema con esas doctrinas, yo tampoco las voy a tener. Ahora, por eso, mis amados hermanos, lo que Dios ha hecho siempre es planificar y llevar a cabo su plan.
Por eso no entiendo por qué muchos presentan una oposición tan fuerte en contra de doctrinas que están claramente enseñadas en las sagradas escrituras. Por eso, Dios no solamente destinó a aquellos que iban a recibir salvación, sino que Dios destinó a aquel que iba a desarrollar ese sacrificio. Ahí mismo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo, o sea, todo cristiano tiene que vivir con este conocimiento, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque todos no solamente nacimos en pecado, sino que imitamos el pecado. Bien. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Es tanto el amor de Dios que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó a su propio Hijo. Y a mí me encanta decir esto cuando hago evangelismo. Yo no entregaría a mi hija a pagar la deuda que un criminal, que un violador, un asesino, un ladrón tiene para con la justicia. Yo no entregaría a mi hija para que fuera a la cárcel por. Pero Dios sí entregó a su Hijo por mí. Amén. Dios sí entregó a su Hijo por usted. Amén. Entonces no hay ningún problema con que Dios elija a quienes a salvar, porque Él mismo eligió a su propio Hijo para pagar el precio por esos delincuentes que habría de salvar. Dios viene eligiendo siempre y llevando a cabo su plan. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Él. Así está establecido en la palabra de Dios. Bien, entonces Pedro habla de Cristo como el preexistente, el que existía antes de nacer y el que fue apartado para ese sacrificio antes incluso de nacer. Pero el apóstol Pedro también hace alusión al contexto genealógico de la encarnación. Hermano pastor, ya habló de la preexistencia, el contexto genealógico. Explíqueme eso, por favor. No hay problema. Cuando hablamos del contexto genealógico, hablamos de la genealogía a la cual Cristo pertenece. Y usted recuerda lo que significa la palabra genealogía, porque cuando usted lee la Biblia se encuentra con esa palabra complicada, pero debajo de esa palabra complicada se encuentra con un registro. Usted se encuentra con una prosapia, un registro ordenado de ascendientes y descendientes. De tal manera que usted lee Taré engendró a Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Eso es una genealogía, un registro. En el caso mío sería Israel engendró a Iván, Iván engendró a Gabriel. Genealogía, registro ordenado de ascendientes y descendientes. Bien, entonces, ¿cuál fue el contexto genealógico de la encarnación? ¿Cuál fue la genealogía en la cual el Señor Jesucristo nació? Y el apóstol Pedro afirma que Cristo, primeramente, fue mencionado y fue el objeto del pacto que Dios hizo con el rey David. ¿Usted se acuerda de David? Mi hija también, pero siempre me pide la historia de David. Papi, historia de David me dice. Entonces yo ahí tengo que contar la historia de cuando David estaba cuidando las ovejitas de su padre, cuando llegó el profeta, cuando lo ungió, luego cuando el rey David tuvo que huir de Saúl. ¿Usted recuerda esa historia? ¿Se acuerda de aquel joven que Dios lo sacó de detrás de las ovejas de su padre, detrás del rebaño, y lo levantó para ser rey sobre Israel? Bien, en una oportunidad ya David, reinando, ya ejerciendo ese servicio, ese gobierno sobre la nación de Israel, registra la palabra de Dios que el rey David se dio cuenta de algo. Y dijo, yo estoy viviendo en un palacio y el arca de Dios está entre cortinas. Yo estoy en un castillo y el arca de Dios, el testimonio de Dios, está en una tienda de campaña. Entonces David le dijo a Natán, un profeta de su equipo de trabajo, le dijo, quiero edificar una casa para Dios. Y Natán le dijo algo que muchos de nosotros le decimos a nuestros hermanos en la fe. Haz conforme a todo lo que está en tu corazón, le dijo Natán. Pero esa noche Dios se le aparece a Natán
y le dice algo así como, no, David no me va a edificar casa, yo le voy a edificar una casa a él. Acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 7. Ahí se encuentra el pacto que Dios hace con el rey David. 2 de Samuel capítulo 7. Voy a leer del versículo 12 al 16. Dice, estas son de las palabras que Dios habló a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando mueras, y duermas con tus padres. Mira, aquí dormir con los padres significa morir y ser reunido con sus padres, con los que partieron antes de él. Algunos hermanos van a los templos y en la predicación ahí duermen con sus padres. Ya, pero no, aquí se refiere al momento en el cual el rey habría de morir y ser reunido a su pueblo, como dice en otras partes la Escritura. Bien, cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga, hermano pastor, aquí me estoy perdiendo un poco. Porque como Dios dice esto al rey David, según Pedro aludiendo a Cristo, pero aquí hay claras alusiones al rey Salomón. Porque David le quiso levantar un templo a Dios, pero Dios dice, no, tú no me vas a levantar un templo o una casa. Tu hijo que va a salir de tu linaje, él me va a levantar una casa. Y efectivamente Salomón fue el que edificó el templo para Dios. Hermano pastor, ¿cómo el texto me está hablando del Señor Jesucristo si aquí dice que el hijo de David va a cometer faltas, va a cometer errores y que Dios lo va a disciplinar con varas de hombres? Bueno, porque efectivamente cuando Dios dice estas palabras a David, está refiriéndose al rey Salomón, a su hijo, a aquel que después que el rey David reinara iba a levantar el templo y que efectivamente se iba a equivocar bastante y Dios le iba a disciplinar. Sin embargo, el apóstol Pedro, cuando interpreta este pasaje, lo hace de la manera correcta, así como el escritor de la carta a los Hebreos, tomando estas palabras y aplicándolas a la persona de Cristo. De tal manera que cuando Dios Padre habla estas palabras a David, le está hablando en primera instancia de su hijo Salomón, pero en última instancia está apuntando a aquel que iba a ser descendiente de David, que se iba a sentar sobre el trono de David y que iba a reinar eternamente. Eso Salomón no lo iba a hacer. Pero el Mesías sí. Porque Dios así lo estaba anunciando al rey David. Entonces, Pedro afirma que Cristo es el centro del pacto de Dios a David, pero además afirma que Cristo efectivamente es descendiente del rey David. Y es lo que leí delante al abrir este sermón. Sin embargo, el apóstol Pedro no es el único que afirmó esta realidad. El apóstol Pedro no fue el único que reconoció que el Señor Jesucristo era el hijo de David. Usted se acordará en esa ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba en la ciudad y toda la ciudad estaba alborotada. Porque estaba aquí el Señor, aquel que obra sanidades, aquel que habla con autoridad. Y había un ciego llamado Bartimeo y decía, ¿qué está pasando? Y le decía, lo que pasa es que Jesús está pasando por la ciudad. Entonces el ciego Bartimeo, como puede, se pone en pie y empieza a clamar esas palabras que nos conmueven. Y grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso el viejito Gigi Ávila decía eso, aquel que no reconozca a Cristo está más ciego que Bartimeo, porque él reconoció al Mesías.
Lo reconoció como aquel descendiente de David. Según Bartimeo, el Señor Jesucristo era el hijo de David. Según Lucas, el Señor Jesucristo era descendiente de David, porque así él lo registra en su genealogía. Según el ángel Gabriel, el Señor Jesucristo recibiría el trono de David, su padre. Según el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo se sentaría sobre el trono de David. Lucas, el médico amado, registra que el Señor Jesucristo nació en la ciudad de David. Y cuando el Señor Jesucristo venía entrando, sentado sobre un asno, ¿usted se acuerda lo que los niños gritaban en esa oportunidad? ¡Hosana! ¿A quién? ¡Hosana al hijo de David! Porque al Señor le plació revelarse a los pequeños, a los muchachos, y en ellos perfeccionar la alabanza. Incluso los enemigos del Señor Jesucristo, los fariseos, reconocieron que el Mesías era hijo de David. En esa oportunidad, cuando ellos no pudieron responder a la interrogante que el Señor Jesucristo les planteó. Entonces, definitivamente, el apóstol Pedro no se inventó el hecho de que el Señor Jesucristo era descendiente de aquel rey del antiguo pacto. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente es el descendiente de David, sino que además es su heredero. Por el hecho de que el Señor Jesucristo es descendiente directo del rey David, el Señor tiene todo el derecho legal de sentarse sobre el trono en el reino mesiánico. Si es rápido con su Biblia, acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Este es un pasaje sorprendente. Aquí el Señor está hablando de su segunda venida y de lo que va a suceder cuando Él se manifieste. Versículo 31. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿De quién está hablando Cristo? Bueno, está hablando de Él mismo, según la Escritura de Daniel capítulo 7. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, su segunda venida, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará ¿dónde? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. El Señor Jesucristo va a regresar a la tierra después del tiempo de gran tribulación. Usted recuerda un poco acerca de esto. El Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Usted puede leer el libro de Apocalipsis, cómo Dios va a castigar el mundo por sus pecados y por no arrepentirse de ellos. Dios va a derramar su ira. Pero como el mismo Señor Jesucristo dijo, aquel que persevera hasta el fin será salvo. En ese periodo de gran tribulación, muchos van a creer en Cristo como el Mesías. Muchos se van a salvar y van a huir de la persecución que va a haber en contra de los santos. Por lo tanto, en ese tiempo de gran tribulación, muchos van a llegar al fin de la tribulación vivos. Unos creyendo en Cristo, o sea, siendo salvos, y otros van a sobrevivir pero sin ser salvos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria, en su segunda venida, Él se va a encontrar con todos estos sobrevivientes de la gran tribulación y va a pasar lo que dice acá. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, según el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, va a separar a los que han sido salvados de los que nunca se quisieron arrepentir de sus pecados. Y el Señor Jesucristo va a decir las siguientes palabras, versículo 34. Entonces, ¿qué dice ahí? El Rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a los que oyen su voz y le siguen: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir,
A aquellos que hayan sido salvados, el Señor Jesucristo les va a decir, vengan, ustedes van a disfrutar de las profecías que han sido hechas desde el principio de los tiempos. Dios ha preparado un reino, el Hijo del Hombre se va a sentar sobre él y ustedes van a ser parte de este reino. Pasen, adelante. Oye, hermano pastor, ¿y qué va a pasar con los de la izquierda? No estoy hablando de política, estoy hablando del pasaje bíblico. ¿Qué va a pasar con aquellos que hayan sido puestos a la izquierda del Señor Jesucristo en su segunda venida? Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesucristo va a volver a la tierra. La primera vez vino como un siervo. Vino como un esclavo, vino como un cordero para entregarse en sacrificio. La segunda vez que Él venga, Él va a venir como un juez. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, cuando Él venga en su reino, cuando Él venga en su reino aquí a la tierra, Él va a traer juicio y Él va a venir a reinar. Hay muchos que cuando reza le dice que venga tu reino, no sabe lo que están pidiendo. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida y traiga su reino, lo que va a hacer es va a condenar a todos aquellos que se hundieron en idolatría, que se hundieron en pecado y que prefirieron creer la mentira en vez de la verdad del Evangelio. Y le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces el Señor Jesucristo se va a sentar en el reino de David, su padre, y va a gobernar a las naciones con justicia y con equidad. No busque eso en los partidos políticos actuales. La verdadera justicia, la equidad, la paz mundial va a venir cuando el Señor Jesucristo venga en su reino. Entonces, por ser estirpe de David, el Señor Jesucristo merece el trono físico que le ha sido heredado y en el cual se va a sentar en su segunda venida. Mas por ser linaje de Dios, el Señor Jesucristo no solamente es merecedor del trono físico, sino merecedor del trono eterno. Por tanto, el Señor Jesucristo no está a la espera de su segunda venida para ponerse a reinar. Algunos han intentado alterar la doctrina del reinado de Cristo. Y el mismo día viernes llegaron a visitarnos y me dijeron, pero si el Señor Jesucristo comenzó a reinar en el año 1914. El apóstol Pedro menciona también el propósito de la encarnación, el cual es reinar. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, nació como un rey. ¿Está seguro, hermano pastor, que nació como un rey? Porque según yo recuerdo, el Señor Jesucristo nació en el anonimato. Cuando un rey nace, se pregona el nacimiento para que todo el mundo se ponga gozoso. Pero el Señor Jesucristo nació en el anonimato, en un establo. Hasta donde yo sé, cuando el futuro rey nace, cuando el príncipe nace, ese nacimiento es celebrado. Pero el Señor Jesucristo estaba rodeado de animalitos cuando nació. Hermano pastor, cuando un príncipe nace, hace que los otros reyes se sientan amenazados. Sobre todo ahí en el Imperio Romano, porque cuando nacía aquel que iba a ser el próximo emperador, se pregonaba lo que los romanos conocían el Evangelio. Es decir, nació el que va a ser emperador, nació el que va a traer mayor prosperidad, nació aquel que va a establecer un ejército más firme, nació aquel que nos va a expandir sobre el mundo. Entonces ahí el imperio se ponía contento, porque escuchaban el Evangelio romano. Pero el Señor Jesucristo nació en un lugar muy humilde. Hermano pastor, cuando un rey nace, se le hace una fiesta y recibe regalos reales y es honrado. Le voy a decir algo, mi amado hermano. Lucas capítulo 2. Cuando el Señor Jesucristo nació, su nacimiento sí fue pregonado. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 9.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quiénes? Los pastores que estaban ahí apacentando sus ovejas. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido el Mesías, ha nacido el Adonai, ha nacido el Kyrios. El nacimiento de Cristo sí fue anunciado. Y además fue celebrado. Porque dice ahí el versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que fue pregonado y fue celebrado. Pero además su nacimiento hizo que el rey Herodes se sintiera amenazado y mandara matar a todos los niños que habían nacido en ese tiempo. Como lo hizo Faraón en la antigüedad. Porque el patrón se repite. Y el Señor Jesucristo, habiendo nacido, llegaron 3 magos, que vale decir que la Biblia nunca dice que eran 3 y nunca dice que eran reyes, pero sí que eran magos, porque eran astrólogos, o astrónomos más bien, estudiaban las estrellas. Entonces vinieron estos magos y trajeron presentes reales para honrar al rey. Y dice la palabra en el Evangelio de Mateo que cuando vieron al niño le dieron sus regalos y luego lo adoraron. ¿Qué? Sí, adoraron a un niño que había nacido. Y en ninguna parte dice que es idolatría, porque estaban adorando a Dios hecho carne. Entonces el Señor Jesucristo nació como rey, pero además de eso, Él vivió como un rey. Hermano pastor, es así que me cuesta creérsela. ¿Cómo que el Señor Jesucristo vivió como un rey? Si Él mismo reconoció que no tenía dónde recostar su cabeza. La misma palabra dice que siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo vivió como un rey? Claro que sí, porque Él mismo confesó delante de Pilato: mi reino no es de este mundo. Por tanto, el Señor Jesucristo tenía súbditos, claro que sí, pero esos súbditos no eran de este mundo. Usted recuerda lo que pasó en la tentación de Cristo. Después de 40 días sin comer y sin beber, luego de haber sido tentado por Satanás, ¿qué ocurrió? Vinieron ángeles y le servían. Porque tenía súbditos que no son de este mundo. Cuando estaba orando allá en Getsemaní, en agonía, sudando gotas de sangre, vino un ángel para fortalecerlo. Porque su reino no es de este mundo. No solamente tenía súbditos, sino que también la creación entera le obedecía. Porque cuando el Señor Jesucristo en esa barca le dijo al mar: calla, enmudece, el mar escuchó la misma voz que hace miles de años había dicho que se separen las aguas de las aguas y se descubra lo seco. Y si el mar obedeció en esa oportunidad, nuevamente obedeció cuando escuchó la misma voz. Por tanto, el mar se aquietó y se hizo grande bonanza. Porque la creación responde a la voz de su creador siempre. Incluso los enemigos se sometían a este rey. Porque dice que los espíritus inmundos se postraban delante de él. Y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios reconocían su autoridad. Ahora, definitivamente él llevó la vida de un rey. Seres angelicales, seres demoníacos reconocían su poder y su autoridad, y la creación entera obedecía a su voz. Pero más que eso, el Señor Jesucristo fue coronado. El Señor Jesucristo fue vestido con ropas espléndidas, con un manto de púrpura. Y se postraban delante de él y le daban saludos reales. Y le decían: ¡salve, rey de los judíos! Y se postraban delante de él. Hermano pastor, pero dice la Biblia que le escarnecían. Dice que se burlaban de él, sí, pero lo coronaron, lo vistieron y lo saludaron con saludos reales. De alguna u otra manera Dios se encarga de que Cristo sea reconocido como el rey y que quede registrado. Porque fue escrito en el letrero que estaba encima de la cruz. En español: este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y la palabra de Dios declara
que ese término o que esa frase fue escrita en griego, con letras latinas y con letras hebreas. En latín es Jesús Nazarenus Rex Iuda Eorum. Por eso los católicos no se equivocan mucho cuando ponen INRI. Jesús Nazarenus Rex Iuda Eorum. INRI. Y en letras hebreas decía Yeshua Hanotzri Bemelech Ayehudim. YHWH, el nombre del Eterno oculto en el título del Señor Jesucristo de Nazaret, el Rey de los judíos. Aunque no sabían lo que estaban haciendo, el mundo reconoció a Jesucristo como el Rey, el cual había de reinar por ser descendiente de David, pero era necesario que pasara por ese duro proceso para en un futuro sentarse sobre su reino. Dios se encarga de que su propósito se cumpla siempre. Por tanto, el Señor Jesucristo nació como Rey, vivió como Rey, por tanto, Él reina hoy y para siempre. Por eso el Señor Jesucristo ya fue declarado Rey. Dijo el apóstol Pedro en su sermón en Pentecostés que a este Dios le ha declarado Señor y Cristo. La autoridad máxima en el universo. Por eso nadie puede venir a decirme a mí que el Señor Jesucristo empezó a reinar en el 1914 o cuando sea. El Señor Jesucristo siempre ha sido Rey. Él ya fue declarado Rey y el día de hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Lo declara Marcos en Marcos 16, 19, lo declara Esteban en Hechos 7, lo declara Pablo en Romanos 8, lo declara el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta y lo declara el mismo Pedro en Primera de Pedro capítulo 3. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él muere en la cruz, baja a buscar a los santos, se los lleva a la gloria celestial y se sienta a la diestra del Padre eterno. Él reina y siempre Él reinará. Termino con esto. Por eso el apóstol Pablo registra las siguientes palabras. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Rey de los siglos, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el Rey. Por eso, mis amados hermanos, me he esmerado en preparar esto y compartírselo, porque tengo verdaderamente un deseo en mi corazón. Y es que cada día del año, pero sobre todo ese día 24 de diciembre en la noche, su corazón y mi corazón ardan de emoción al entender lo que estamos celebrando, al entender que nuestro Rey eterno vino al mundo por medio de nacer del vientre de una virgen. Y espero que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, los que ya son abuelitos, puedan instruir a sus nietos, de que lo que estamos haciendo es reunirnos para honrar el nombre de nuestro Rey. Cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar lo que nuestro Rey ha dictado por la voz de un pregonero. Pero en última instancia venimos a escuchar la palabra del Rey y vivimos obedeciendo a este Rey. Independientemente de los recursos económicos que tengamos, procuremos que esa cena navideña sea una cena para honrar a nuestro Rey. Insisto, independiente si tiene mucho o tenga poco, hágalo con excelencia para honrar al Rey que ha nacido. Por eso, mis amados hermanos, celebremos de que el Rey eterno ha venido al mundo a morir, mas para reinar.